Saludamos a Hernando Elí Grisales, abogado penalista. Abogado, bienvenido a Consejo de Redacción. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mire, hoy lamentablemente el tema de conversación no es positivo, es un tema muy sensible que también nos lleva a reflexionar de lo que está pasando en el país. Ahora hablábamos con la profesora sobre el análisis político, sobre lo que podría pasar en el país a propósito de este atentado. Pero ahora queremos entender con usted desde el punto de vista jurídico, penal, qué significa la participación de un menor de edad en un hecho tan atroz, tan lamentable como el que vimos en Bogotá. Estamos hablando de un menor de 14 años. Primero explicarle a la gente por qué incluso no podemos hablar de capturados, sino de aprehendidos. A ver, el sistema penal de los menores de edad en este país es producto de un marcado e injustificado romanticismo y sentimentalismo, porque se ha considerado que el menor, comillas, pobrecito, es un angelito de Dios. Quien desconoce la propia historia está condenado a repetirla. En Medellín tuvimos el caso de un homicida menor de edad, 14 homicidios en el sector de la Comuna 13. Y en el último homicidio fue capturado. Y despectivamente le dijo a los policías, no, llévenme, que en media hora me sueltan. Y así sucedió. Porque el sistema penal de los menores de edad establece que si el menor de 14 a 18 comete un delito, hay que tener en cuenta el delito, su naturaleza, sus circunstancias, su gravedad. Entonces esa medición la hace ¿quién? Una persona de bienestar familiar, un fiscal y un juez de control de garantías. Cuando establecen que el delito tiene una pena mínima de 6 años o más, entonces lo mandan a un centro, no es ni siquiera un centro carcelario, es un centro de rehabilitación entre comillas. Y allí se ejerce una vigilancia también entre comillas por bienestar familiar, psicólogos, trabajadores sociales. Y el muchachito llega a vivir como un rey. Se han dado casos de fugas masivas de menores de edad de estos centros. Entonces el sistema penal no tiene efectividad para contener el delito en cabeza de los menores de edad. ¿Qué más establece el Código de Infancia y Adolescencia? Cuando se trata de homicidio, que en este caso es tentado, entonces se le puede internar en un centro especializado de 2 a 8 años. Y la pregunta es, ¿se interna para qué? Pero es que eso es muy grave lo que usted está diciendo, porque quiere decir que los delincuentes van a utilizar siempre entonces a menores de edad para que cometan estos delitos porque no va a pasar nada. ¿O qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el mensaje que deja esto? Hay que hacer distinción. El delincuente menor de edad nato, que nace, crece y se hace, y el delincuente menor de edad que lo hacen. Es decir, el que está siendo instrumentalizado por terceros, por las organizaciones criminales. Pero en este caso, este muchachito no fue utilizado contra su voluntad, porque tenía un interés económico. Y hay un tercero que lo manipuló, puede que sí, pero mire la destreza con que disparó. De 3 o 4 disparos impactó 2 y en la cabeza. Eso significa que es una persona que está matriculada en el delito, que no es la primera vez que atenta contra una persona. Luego entonces actuó con una plena conciencia. ¿Qué hacer? Protejámosle los derechos. Hay que restablecerle los derechos. Para el derecho hay que restablecerle a un criminal que atenta contra una persona y pone en peligro a otras tantas que están alrededor de este personaje. Resultaron otros 2 lesionados. Ahora, en ese escenario no solo estaba el menor, aparentemente estaba quien lo utilizó, una dama que chateaba, conversó con él, le dio instrucciones, le ordenó, le pidió, lo orientó. Eso hay que establecerlo para reconocer entonces, pobrecito el menor, es víctima instrumentalizado por la delincuencia. No, él actuó con plena conciencia, porque es que para ser delincuente hay que tener conciencia. Una cosa es que le ejerce una coacción insuperable, le vamos a matar a la familia si no hace esto, diferente. Pero en sus propias palabras, lo hice por mi familia. Pero ya estableció que no tiene familia, que la mamá falleció hace 4 o 5 años y que el papá está fuera del país y que no tiene hermanos. Entonces, ¿de qué familia habla? Entonces está actuando con una plena conciencia. Pero el sistema de la infancia y adolescencia, no, hay que restablecerle derechos. Abogado, y a propósito de lo que usted nos menciona, estaríamos hablando de Sandra Castillo, la mujer que estaría alrededor de este joven Juan Sebastián Rodríguez Casallas, que es como se identifica el joven de 14 años. Esta mujer asistió a la URI de Usaquén en las últimas horas acompañada de su abogado para esclarecer el por qué entabló esa comunicación con este joven. Pero volviendo al asunto, abogado, pues estaría sobrediagnosticado un problema de menores de edad que, como usted menciona, nacen, se hacen y se perfilan en el conflicto con una destreza que finalmente terminan con este tipo de situaciones de delitos muy graves.
Pero si ya está diagnosticado el problema entonces desde hace tantos años, ¿qué se espera? ¿Qué tendría que pasar para que se replanteen las políticas para los menores de edad? A ver, el sistema penal colombiano existe con el ánimo de proteger la sociedad, de prevenir el delito, pero para eso se necesitan instrumentos. Uno de ellos es el sistema carcelario, pero el sistema carcelario en Colombia no funciona, porque las cárceles son centros de recreación. Allí se vive mejor que en la calle. El adulto no se rehabilita, menos el menor, porque el menor no está en un entorno donde sí se le lleve a esa protección. Venga, lo vamos a educar, lo vamos a formar, le vamos a dar el bienestar que usted necesita. No, váyase para un centro transitorio y allí lo cuida una trabajadora social. Eso no es rehabilitación, ni es resocialización. Lo que pasa es que la diferencia entre el menor y el adulto es que al menor se le busca rehabilitarlo, resocializarlo, pero no se le impone una pena sancionatoria, valga la redundancia, no se le retribuye por el daño causado, a diferencia del menor, que los fines de la pena es resocializar, rehabilitar y retribuir, es decir, castigar por el delito cometido. Al menor no se le castiga, porque si le impone una sanción, declarándolo culpable, entre comillas sanción, es de 2 a 8 años, en un centro especializado, donde supuestamente se le va a rehabilitar, a rescatar del delito y matricularlo en la sociedad, pero eso no sucede, porque el delito en los menores de edad es reincidente casi que en un 100%. Menor que delinque la primera vez, sigue delinquiendo. Abogado, este atacante, sicario, menor de edad, permanece todavía en la Clínica Colombia recuperándose de una herida que también tuvo en su pierna. ¿Cuál es el riesgo que hoy corre este menor de edad frente a las declaraciones que pueda dar? ¿Y cómo observó usted el modus operandi de este menor frente a las diferentes versiones y a las inquietudes que incluso tiene la Fiscal General de la Nación cuando dice ni siquiera lo estaba esperando una moto? A ver, el sicario se vale del pánico que genera mediante una acción criminal. Atentó contra una persona y generó ese pánico y todo el mundo corrió. Pero nadie se preocupó por voy a capturarlo, sino voy a protegerme. Poquitas personas hicieron esa fijación visual para capturarlo como en efecto sucedió. Pero el sicario actúa sobre seguro. Yo sé que voy, mato, me deshago del arma y nadie me captura. Y aunque me capturen, yo ya sé que me van a dejar en libertad. Me van a llevar a un centro transitorio por 36 horas o máximo 5 meses mientras se produce un juicio con una condena. Y si me condenan para llevarme a un centro de rehabilitación, donde no es una pena, es un centro vacacional. No lo digo despectivamente, es la realidad. Habrá que esperar a las investigaciones que determinan, porque ese caso tiene muchas aristas, cosas que no dejan claridad. Lo que decía Claudia, no haber una moto, la cercanía, Si se porque cambió el estaba arma o no. muy cerca. ¿Quién le suministró un arma que puede valer en el mercado aproximadamente hasta 12 millones de pesos? Pero Todo no eso- solo el arma. ¿Cómo supo que esa iba a ser su ruta del candidato, que iba a estar en ese sector? Entonces aquí no es simplemente un autor intelectual, claro, fue algo previo, pues, se tenía- delincuente, vamos a hablar de la mafia, de la guerrilla, vaya mátelo, no, venga, alguien conocía su ruta, su rutina de ese día, dónde iba a estar, con quién iba a estar, y conocía su esquema de seguridad. Abogado, ayer decía el presidente de la República en algo que sorprendió a muchos, ya aquí lo estamos tratando, lo delicado que también se tiene que manejar con pinzas, que hay que manejar el tema con los menores, pero el presidente daba un mensaje casi de que hay que proteger, incluso fue la palabra que utilizó, proteger, rodear a este menor. ¿Qué mensaje le deja al país que el jefe de Estado pues también deje este mensaje? Entendemos que es un menor, pero también es el sicario, el responsable de un atentado. Hay que protegerlo como fuente de información para llegar al autor intelectual, porque es un medio de conocimiento, es un medio de prueba para esclarecer el hecho en su esencia, quién ordenó, quién dispuso. Y protegerlo pues desde el humanismo, sí, hay que protegerle la vida, porque en la cadena del delito, si bien existe un autor intelectual y un autor material, hay otro detrás que dice, bueno, tengo que silenciar el material. Ese autor material tengo que silenciarlo porque conoce mi existencia y me puede delatar. Y el autor intelectual, que es el que suministra el arma, le da el derrotero, también hay que silenciarlo. Pero aquí en la sombra hay un gran personaje, singular o plural, que determinó ese hecho criminal, buscando matarlo. Ahora, ¿matarlo para qué? ¿Es que es el candidato que mejor expectativa tiene de triunfo para las elecciones presidenciales? ¿O es que está prometiendo situaciones que a nosotros nos va a generar un peligro y un problema? Me explico. En la época de Pablo Escobar, las razones por las que mandó matar a Galán, se dice que era que si Galán subía a la presidencia, la extradición se iba a producir de inmediato. Entonces, quien tenía el interés de no morirse en una tumba en Estados Unidos, sino aquí, dijo, no, hay que matarlo, y pues lo mataron. Entonces, aquí, el problema del político es prometer mucho y a la postre no cumplir.
pero cuando promete atacar, luchar y voy a perseguir, el que está en la sombra dice, wow, este va a ser mi enemigo a futuro, tengo que silenciarlo. Porque el discurso político, si usted lo escucha en todos los 80 o 100 precandidatos que tenemos, todos llegan prometiendo lo mismo, voy a acabar con la delincuencia, voy a acabar con la corrupción. Ah, sí, ¿qué tanta fuerza tiene? ¿Será que sí? Abogado, finalmente, y aprovechando la pregunta que tenemos planteada hoy para nuestra audiencia, ¿por qué no se ha revisado el sistema? ¿Por qué no hemos aprendido del pasado? Ya lo dije, lo que pasa es que el sistema aquí, quien olvida la historia está condenado a repetirla. 5 candidatos presidenciales fueron muertos en los años 90. 90, sí. Y ahorita volvemos a lo mismo. ¿Quién sigue en turno de estos 80 precandidatos? ¿Por qué no se ha revisado el esquema de seguridad? ¿Por qué el político no hace moderación de su discurso? Porque endulzar el oído del pueblo es muy fácil, cumplir es otra cosa, pero compromete al que tiene el temor de ser vinculado a una acción judicial. Aquí hay demasiados intereses, demasiados riesgos para el político y la seguridad del Estado de brindarle protección a esos precandidatos también tiene sus fallas. ¿Cómo es posible que un candidato esté allí y tenga 3 escoltas? Cuando No le tenemos cuidan la aquí espalda. un eterno funcionario que tiene 300 escoltas. No, sin duda va a cambiar el tono de la conversación política, de los escenarios públicos, tiene que haber mayor protección, mayores alertas. Ayer anunciaba el gobierno que ya iban a reforzar la Policía Nacional, el director de la policía, que iban a reforzar la seguridad, que iban a analizar cómo estaban los esquemas de seguridad, especialmente de quienes pertenecen al Centro Democrático. Esperemos que esto no solamente quede en discurso, sino que en realidad se refleje en la práctica. Abogado Hernando Elí, gracias por estar con nosotros en Consejo de Redacción, muy amable. Excusas por la crudeza de mis palabras, pero esa es mi esencia. Las cosas hay que llamarlas por su conocemos. nombre. Como tiene que Sí, sí, ya es tiempo de romper con ese sentimentalismo. Pobrecito el niño, pobrecito no. Hay que judicializarlo, hay que sancionarlo, porque si no tenemos otra víctima en turno. ¿Victimario Vamos. quién? Un menor de edad.